Hola, yo soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching. Alguien me ha escrito recientemente preguntándome cómo podía lograr tener éxito en un negocio online, de modo que aquí va una breve explicación para dar respuesta a esta cuestión. Te voy a decir cómo lo veo yo, que ya he probado a crear líneas de negocios online muy diferentes. El éxito en un negocio online jamás está garantizado. Es un juego y sabes que a veces juegas bien y pierdes igualmente, pero hay una primera cosa que tienes que tener clara si te planteas emprender en Internet. Y es que tener éxito en un negocio online no es cosa de crear un negocio y ver qué tal sale. Si te metes en esto, métete de cabeza y con la actitud de lucha y perseverancia. Tal vez pruebes suerte y salga mal, pero si eres la clase de persona que ante eso abandona, ya no empieces, porque no sé qué probabilidades puede haber de que te salga bien a la primera. Sin embargo, acabarás saliendo bien antes o después si no abandonas y si haces las cosas de forma inteligente. Lo primero que tienes que hacer es tomar la decisión de a quién vas a servir con tu negocio, incluso antes de decidir cuál será el negocio. Escoge un nicho y dentro de ese nicho una audiencia. Y una vez hayas hecho esto, a partir de ahí todos tus proyectos, intentos, apuestas deben centrarse en ese nicho y esa audiencia. Si cada 2x3 se te ocurre algo nuevo y empiezas con una audiencia diferente, sí es posible que llegue tu edad de jubilación y sigas sin resultados porque estarás desperdiciando trabajo y energía. Sin embargo, al centrarte en una audiencia, todo lo que hagas estará repercutiendo en la creación y alimentación de tu comunidad. Y si una idea no funciona, otra lo hará. Pero no estarás empezando de cero. Tu audiencia ya te conocerá y pensará en ti como un referente en el sector. En segundo lugar, tienes que estar 100% dispuesto a salir de tu zona de confort. Y esto es totalmente imprescindible. Pasa de tu pereza. Vas a tener que aprender a utilizar herramientas que nunca has utilizado. Vas a tener que exponerte ante el mundo de un modo que nunca has hecho. Vas a tener que asumir riesgos que nunca has asumido. No serán grandes cosas, no será muy difícil ni tampoco muy arriesgado porque hablamos de Internet. Pero vas a necesitar tener que mantener la mente abierta a los cambios y esto es imprescindible. En tercer lugar, tienes que estar dispuesto a perder a ciertas personas. Esto sería raro que no te ocurriera porque ocurre casi siempre. Crear un negocio es un cambio importante en tu vida, aunque no sea muy complicado. Y a las personas que nos rodean rara vez les gustan los cambios. Habrá personas que quieran sacártelo de la cabeza, querrán desmoralizarte, desanimarte, convencerte de que no va a salir bien. Y esto no significa que no te quieran. Es que el ser humano es así y tenemos la tendencia a querer evitar a toda costa que las personas que tenemos cerca cambien. Entonces, en muchos casos será cuestión de paciencia. Tú aguantas sus comentarios porque sabes que la intención no es mala y algún día les demuestras que no era para tanto y que salió bien. Pero es posible que haya ciertas personas que absorban tu energía hasta tal punto que necesites perder la conexión con ellas para continuar tu camino. Esto puede ocurrir y tienes que estar preparado. Si ya tienes experiencia creando negocios, crear uno en Internet va a ser coser y cantar porque es una versión ultra fácil y segura de hacerlo. Pero si nunca has tenido un negocio, te vas a sentir un poco perdido. Y aunque no se trata de aprendizajes complicados, es un territorio nuevo y eso asusta. Entonces, tendrás que estar dispuesto a buscar ayuda. En 30K Coaching lanzamos un programa de acompañamiento 2 veces al año. Se llama Viaje Emprendedor. Empieza de cero absoluto y va pasito a pasito en la construcción y crecimiento de tu negocio. Estamos a punto de lanzar la segunda edición de este año, de modo que si quieres más información déjanos tu email en viajeemprendedor.com y te avisaremos en cuanto abramos la matrícula. Pásate ahora por la sección de comentarios y cuéntame cuál de estas recomendaciones encuentras más complicada. Emprender en Internet es una oportunidad enorme, pero requiere esfuerzo y es importante tenerlo muy claro antes de empezar.
Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis al boletín semanal 30K en 30kcoaching.com/lista. Tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. Pásate por www.viajeemprendedor.com. Tengo preparado un viaje emocionante para ti, para mí y para otras personas que igual que tú han tomado la decisión de vivir de otra manera.